Al mensaje de hoy lo titulo De promesas a herencia. ¿Me ayuda? Diga conmigo, de promesas a herencia. Es decir, el título tiene que ver con salir de un estatus donde todo lo que Dios hacía era una promesa, para venir a entender que Dios ya no está interesado en que vivamos esperanzados en cuanto a promesas, sino que vivamos realidades como una herencia. Aquí hay dos palabras muy interesantes que están involucradas en este quinto objetivo que el Señor le dio al apóstol Pablo. Pablo se convertiría también en un facilitador para que la gente que lo escuchara, la gente que respondiera a la prédica que él les compartiría, recibiera herencia entre los santificados. Hay dos palabras relevantes aquí, herencia y santificados. Permítame de la manera más breve que me sea posible explicar estos dos significados. Primero, ¿qué es una herencia? La definición de una herencia, le pido que aunque usted crea saber qué es una herencia, pues la mayoría de nosotros tiene una idea, ¿no? Pero permítame, porque en mi mensaje de hoy yo pretendo hacer una aclaración que considero muy pertinente. ¿Qué es una herencia? Dicen las definiciones de términos que la herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. No solo son bienes, damas y caballeros. Casi siempre que pensamos en una herencia, pensamos en cosas que alguien que murió nos dejó o nos delegó. Y casi siempre que pensamos en una herencia, ¿por qué fulanito es rico? Ah, porque le dejaron una gran herencia. Pensamos en cosas, pero la herencia no involucra solo cosas o no solo bienes materiales. Involucra dos elementos que son muy importantes y que, en mi opinión, tienen más que ver con lo que a nosotros nos ha sucedido que con lo que le ha sucedido a aquel que tuvo un tío rico, un papá rico y le dejó cosas. Me refiero a que una herencia incluye tres aspectos. La herencia es el conjunto de bienes, incluye lo material, pero también incluye derechos. Derecho a cobrar algo, tomar algo, a hacer algo, pero también tiene que ver con obligaciones. Derechos, bienes y obligaciones que, cuando una persona muere, transmite a sus herederos o legatarios. Herencia es, por lo tanto, el derecho a heredar o a recibir algo de una situación anterior. Quiere decir que mi padre pudo haberme dejado al morir cosas, o tal vez pudo haber dejado una serie de deudas que ahora los acreedores van a venir a buscar al familiar más cercano y van a decir: oiga, su papá murió, pero me debía 100,000 pesos, así que vengo a ver cómo me los va a cobrar. Y uno puede decir: no, eso es de mi papá, él se hizo cargo, sí, pero legalmente hablando, si mi padre dejó un documento y ese documento es legal, fue aprobado por un notario público, entonces yo asumí la responsabilidad de cubrir esa deuda. Por lo tanto, una herencia involucra estos tres elementos. Pero la otra palabra, espero que quede claro. ¿Queda claro qué es una herencia? El conjunto de bienes, obligaciones y derechos que al morir una persona transfiere a sus heredados, a sus heredados o a los que legalmente adquieren esa responsabilidad. Pero hay una segunda palabra, porque en esta declaración el Señor le dice a Pablo para que reciban herencia entre los santificados. La otra palabrita, que espero no sea extraña tampoco a nosotros, es santificados. ¿Qué es santificar o qué es esta expresión? La palabra se refiere a algo que es apartado, separado o consagrado con un propósito específico. He usado, por favor no se me desesperen, yo he usado a través del tiempo el ejemplo de la vajilla. Todos tenemos una vajilla que usamos comúnmente, ¿cierto? El plato aquel que le falta un pedacito, la tacita que está astilladita, que es por ahí por donde nos gusta tomarle y ese tipo de cosas. Pero la mayoría de nosotros como familia tenemos una vajilla que la consideramos especial. Esa no se usa comúnmente. ¿Para qué tenemos esa vajilla?
Ahora, déjenme ver si estoy estoy teniendo puntería en esto. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos tienen algo así como lo que estoy describiendo? ¿Cuántos en su casa dicen, pero esta vajilla no se va a usar comúnmente? Esta vajilla la tenemos para cuando venga el pastor nada más a la casa, ¿verdad? Esa vajilla ¿está qué? Separada. Atención, está separada. Otro término podría ser está consagrada. ¿Por qué consagrada? Bueno, dedicada a situaciones especiales que la familia enfrente, ¿no? ¿Sí? Cuando vengan los amigos, cuando venga fulano de tal, ustedes lo saben, cuando llega un invitado a la casa, generalmente no le ofreces en la tacita esa que tiene una quebradita, ¿verdad? ¿Sí? Que tú sabes que cuando le pones ahí el líquido se empieza a correr una gotita, pero tú dices, pues yo como quiera la aguanto. Pero cuando viene un invitado, ¿qué haces? La mejor taza, ¿cierto? Bueno, esa vajilla, una manera de decir está separada, está consagrada, pero hay un término bíblico que es santificada. Quiere decir que son cosas que están puestas aparte, consagradas para lo que tiene que ver con el servicio a Dios, y por lo tanto ya no solo están separadas, consagradas, sino santificadas. Entonces, si unimos los términos, lo que el Señor le dice al apóstol Pablo es: vas a ir al mundo gentil, vas a abrirle los ojos, vas a propiciar que se conviertan de las tinieblas a la luz, que salgan de la potestad de las tinieblas a la de Dios, que reciban por la fe en mí perdón de pecados, y aquí está una buena noticia, familia, que vayan y se enteren de que son herederos. Pero ¿qué heredé? Porque generalmente este énfasis que hacía yo con respecto a que no son nada más cosas, es porque cuando tú dices fulanito murió y te dejó una herencia, pues ¿en qué estás pensando? Obvio en el rancho, obvio en las 2 hectáreas que tenía, obvio en la quinta, ya de perdiz en la Cheyenne, algo así que dejó el tío, que dejó papá, que dejó, etcétera. Pero esto también involucra derechos y obligaciones. Entonces el Señor le dice a Pablo: hay una herencia que le pertenece a los santificados. ¿Entendemos? ¿Quiénes son los santificados? Los que a causa del entendimiento que han adquirido de la obra de Cristo en ellos se han apartado de lo banal, de lo mundano, de lo carnal, de lo pecaminoso, y se han dedicado al Señor. Se supone que todos los que estamos en Cristo somos santificados. Así es como entendemos el lenguaje en el que el apóstol Pablo escribía, familia. Pablo se refería a los santos. Cuando usted lee eso en las Escrituras y él dice, saludo a fulano y a todos los santos que están con él en su casa. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles santos? San Caralampio, Santa Marta Catitla, no, ese es un pueblo, ¿verdad? Etcétera. No, está refiriéndose a los que han entendido la obra que Cristo ha realizado en ellos, y a causa de ellos se han apartado de las prácticas pecaminosas para dedicarse a Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando unimos estos dos términos tenemos una idea, pero entonces aquí cabe la pregunta: ¿y cuál es la herencia que le corresponde a los santificados? ¿Qué es lo que el Señor en su muerte dejó establecido en un testamento para que yo entienda qué cosas, qué obligaciones o qué derechos son los que se me han conferido? Me han declarado heredero por causa de la santificación.
Al haberme apartado del estilo de vida que yo vivía y consagrar mi vida al estilo de vida que Dios aprueba, entonces soy santificado, pero entonces hay una herencia que me corresponde. ¿Cuál es esa herencia? Y la herencia la vamos descubriendo conforme vamos encontrando lo que el apóstol Pablo escribiera en sus cartas a fin de comunicarnos lo que integra esa herencia. ¿Me acompañan? Vamos primero a Hechos capítulo 20, verso 32. Cuando el apóstol está en este pasaje, está haciendo unas declaraciones, dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios, atención, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles, ¿qué? Herencia con todos los santificados. Aquí tienes una parte muy valiosa de la herencia. Si tú estás esperando cosas, pudieras decepcionarte, pero aquí hay un derecho legal. ¿Cuál es ese derecho legal? Lo que Dios nos ha dejado como herencia es la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. ¿Qué significa esto? La palabra de gracia es el entendimiento de que por gracia puedo volver a tener comunión con el Padre. La comunión con Él está sanada, está completa. No hay más separación entre Dios y yo. Ahora el Padre y yo somos uno. Él ha renunciado a cualquier derecho que pudo haber tenido a reclamar mis agravios, mis ofensas, no las de Adán, las mías. Porque el ser humano suele agarrar eso, el creyente suele tomar eso. No, hombre, mugre Adán, por su culpa. Por su culpa estamos aquí bien amolados. Si Adán hubiera hecho lo correcto, la pregunta es: Adán no hizo lo correcto, ¿tú sí? O cuando tú comenzaste a hacer lo malo fue por causa de Adán. Ni sabías. Ni idea tenías del pobre Adán. No, lo cierto es que cada cual se apartó por su camino. Todos ignoramos a Dios, todos nos alejamos de Él. Cuando alguien intentó hablarnos, ¿qué hicimos nosotros? Nos retiramos, nos alejamos, lo rechazamos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces una persona creyente en Cristo intentó compartir su fe contigo y cuántas veces le rechazaste? ¿Por culpa de Adán? No, por culpa de esa naturaleza pecaminosa que recibimos a causa de la desobediencia de Adán. Ya salió el culpable. No, lo que quiero decir es, si bien es cierto que Adán pasó esa naturaleza a toda la raza humana, lo cierto es que nadie nos obligó a pecar. Nadie nos obligó a alejarnos de Dios, lo elegimos, nosotros quisimos hacerlo, nacimos en esa esclavitud y nos acostumbramos a ella. El día que alguien fue enviado por Dios como un libertador para ayudarnos a salir de esa potestad, ¿qué hicimos? Le rechazamos, no le creímos, nos gustaba más los ajos y las cebollas que se nos ofrecían en Egipto que la vida eterna que nos ofrece el Padre. Ahora, esa vida eterna, ¿cómo sabes que tienes esa vida eterna? Porque tengo la palabra de gracia. La palabra de gracia es precisamente el que yo me pueda enterar de todo lo que el Padre ha sido capaz de hacer para restaurar mi comunión con Él. Hemos venido aprendiendo, y quiero ser preciso en este detalle, no es el hombre el centro de todo lo que Dios está haciendo. El centro de lo que Dios hace es su propósito eterno, pero el hombre está incluido dentro de ese propósito eterno. Y por causa de estar incluido es que Dios ha hecho todo lo necesario para que yo pueda tener comunión con Él y mi comunión con Él sea restaurada. ¿Cómo sé todo esto? Piénselo por un momento. ¿Cómo puede una persona saber todo esto si no fuera por la palabra de gracia que hemos recibido como herencia? ¿Me ayuda, por favor? Que se entere, que todo México se entere. Voltee con quien está ahí a su lado, llame un poquito la atención ahí con un toquecito, con algo ahí, llame la atención y dígale: entérate. Parte de tu herencia es la palabra de gracia, que tiene dos efectos:
sobreedifica, es decir, es la que te puede ayudar a que tu vida vaya siendo edificada. Y también es la que te comunica los derechos de heredero que tienes, que te han sido conferidos. Hace unas semanas, una mañana mientras oraba, estaba leyendo la escritura y vino esta oración así muy honesta, muy sincera en mi interior. Dije: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Me refería a logos, me refería a la palabra escrita, ¿sí? ¿Me hago entender? Me refería al libro. Le dije: Señor, gracias por la palabra que nos has concedido, porque esta palabra corrige mi enfoque. Si yo no tuviera esta palabra, quién sabe qué barbaridades anduviéramos divagando todos nosotros. Por algo a la escritura, me regala su atención para que capte este detalle, por algo la escritura misma se define como el ancla de nuestra fe, como el ancla de nuestra alma. Piense por un momento, ¿qué es un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Es la que evita que el barco se desvíe. Una vez que el barco se ha posicionado en el lugar que deseaba, se suelta el ancla. ¿Para qué? Para que ahí quede atada y no siga divagando en el mar. ¿Me hago entender? La escritura corrige nuestro enfoque. La escritura tiene ese valor. La palabra de gracia tiene esa connotación. Primero, corrige mi enfoque. Número 2, es la que me direcciona de manera correcta. Si yo la leo, entiendo el consejo completo de Dios, me direcciona. No solamente me corrige, pero también me direcciona. Y número 3, dije: Señor, esta palabra tiene el poder para edificar mi vida, para que yo sea construido de una manera correcta, de una manera óptima. Entonces, el valor que tiene esta parte de la herencia es que la palabra de gracia, primero, en el aspecto del logos, el logos, la palabra, pero acá el apóstol está mencionando la palabra de gracia, es decir, vamos más allá. No solo es el logos, sino es el rema que Dios ha traído a nosotros por medio de... Ok, ese silencio lo voy a valorar. ¿Cómo comienza la carta a los hebreos? ¿La tiene a la mano? ¿No la tiene a la mano? Bueno, entonces déjeme ayudarle. Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras por medio de sus siervos los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. ¿Cuál es la palabra de gracia? Es Cristo. Entonces, espero estarlo explicando bien. Primer aspecto de la herencia, según lo que la escritura nos dice, es la palabra de gracia que nos ha sido concedida en Cristo, para que nos enteremos de que la comunión con el Padre está restaurada y que podemos ser sobreedificados en Él para ser efectivos en cumplir la asignación que se nos ha dado en esta tierra. Hay una segunda expresión bíblica. Vaya ahora conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. Declara el apóstol: en él, o sea, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia. Atención, va a mencionar otro aspecto de la herencia: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí hay un segundo aspecto de la herencia: es nuestra participación en el propósito eterno. Todo esto se ha venido desprendiendo de entender el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? La idea que Dios tuvo, el plan que Dios hizo antes de crear el universo, antes de que este planeta fuera diseñado, fuera creado. Dios tuvo un plan, un propósito eterno, lo encapsuló en un misterio, lo metió en la vida del Hijo, y entonces comenzó a haber creación, hubo vida en el planeta y todo lo demás, la historia de la humanidad que conocemos. Pero miren qué maravilla es esto: la herencia
ya estaba en la mente del Padre antes de crear el planeta. Quiere decir que esta herencia es la inclusión del ser humano en el propósito eterno. Participar del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús es parte de nuestra herencia. Es un derecho que tenemos. No nos puede ser quitado por las tinieblas. Intentarán hacerlo. Y si nosotros nos distraemos y coqueteamos, puede ser que nos distraigamos de eso, que nos alejemos de eso, pero es un derecho. ¿Me ayuda? Llame nuevamente la atención de algún vecino por ahí y dígale: otro aspecto de tu herencia es que tienes derecho a participar en el propósito eterno. Lo que el Padre planeó hacer antes de fundar el mundo ya estaba predestinado para que sus hijos pudiéramos participar de eso. Hay un tercer aspecto en cuanto a la herencia. Colosenses capítulo 1, verso 12, leemos: con gozo, dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces. Esta palabra, capaces, nos habilitó, nos capacitó, nos declaró listos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Y voy a conectar esto con lo que dice Primera de Pedro 1:4. Ahora el apóstol Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es este tercer aspecto? Es Cristo mismo y su vida impartida en cada uno de los que por medio de la fe creemos en Él. Cristo es parte de tu herencia. Cristo es la riqueza del Padre puesta en una persona que ahora ha sido impartida a la vida de todas estas personas. Ayúdeme, por favor. Voltee con una persona, llame nuevamente su atención y dígale: hay un tercer aspecto de tu herencia. Cristo mismo es tu herencia. Ahora, esto lo quiero traer al entendimiento de que estoy hablando más que de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Esta herencia no habla de cosas. Entonces, ¿de qué habla? Habla de derechos. El derecho a poder ser partícipe de lo que Dios se ha propuesto hacer en esta tierra. Tengo ese derecho. La herencia no tiene que ver con cosas. Yo he conocido personas que dicen: pues yo oigo, hermano, que hablan de la herencia, y pues mire, estoy bien amolado. Pues ¿cuál herencia? No tengo para comer, no tengo para pagar la renta. ¿Cuál herencia? Eso se llama ignorancia, me perdonan, y pido la disculpa por si alguno de ustedes fuera de esa manera de pensar. Pues aquí estoy todo amolado. ¿Cuál herencia me ha dejado Dios? Eso se llama ignorancia. ¿Por qué? Dios no te ha dejado cosas, te ha dejado derechos. Y tienes el derecho a producir. Tienes el derecho a pedirle a Dios: voy a hacer empanadas, y esas empanadas van a ser un pretexto para que tú puedas producir recursos, cuando tú te ves como alguien que tiene derecho a prosperar en esta vida. Lo que queremos es que Dios nos dé las cosas. ¿Cuántos les gustaría orar: Señor, dame $1,000,000 y que el $1,000,000 esté ahí? Sería maravilloso, ¿verdad? Ándale, así que diferencia. Esta sí es herencia. Dios no ha dejado cosas. ¿Qué ha dejado? Derecho. El derecho a conocer la palabra de gracia que nos hace enterar de todo lo que hemos recibido. ¿Qué otro derecho? El derecho a ser incluido en el propósito eterno. ¿Qué otro derecho? El derecho de que la vida misma de Cristo me sea impartida para que yo le pueda representar en esta tierra. Tal vez haya alguien que diga: qué chiste, pues qué herencia. Ojalá que no haya alguien pensando de esa manera. Porque esto, amadas y amados, es mucho más que cosas. Esto tiene que ver con el tipo de vida que vivimos por medio de Cristo en nosotros. Entonces necesitamos comprender que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho y hecho está. Los hijos de Dios ya no necesitamos esperar el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el pasado, sino saber hacer efectiva la herencia que en Cristo nos ha sido concedida.
Por eso Pablo argumentó en 2 de Corintios capítulo 1 versos 19 y 20 diciendo: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son en él, en Cristo. En él son sí y en él, en Cristo, son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Permítame explicar esto rápidamente. El apóstol intentaba corregir una mala interpretación que tuvieron los receptores de la carta respecto a un cambio de planes que él hizo. Dijo que iba, después que no, pero luego se acordó que sí iba, y ese cambio como que provocó un reclamo en la iglesia de Corinto hacia el apóstol, y él les corrige y les dice: no, esperen, nuestra vida no se mueve en sí y no, no somos de esos que cambian de opinión. Somos firmes porque entendemos que Dios todo lo que prometió lo ha cumplido en Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene esa misma actitud o esa misma determinación. Lo que hacemos lo hacemos con firmeza. Pablo estaba tratando de corregir esa manera de pensar de los receptores de la carta, y les enseña una verdad trascendental. ¿Cuál es esa? Que en Cristo, o que Cristo es la promesa en la que fueron cumplidas todas las promesas que Dios había hecho para la humanidad. Todo lo que Dios prometió tuvo cumplimiento en Cristo. ¿Me ayuda diciendo esta frase? Diga: todo lo que Dios prometió tuvo cumplimiento en Cristo. Ahora, me interesa aquí, ya que toqué el punto, hacer una aclaración. ¿Quiere decir que Dios ya no hace promesas? Bueno, permítame aclarar. Lo que quiere decir esto es que todo lo que Dios había prometido hacer en el pasado respecto a su eterno propósito en esta tierra ya tuvo cumplimiento en Cristo. Si de manera personal alguno de nosotros cree haber recibido alguna promesa o algunas promesas de parte de Dios, solo hay un consejo aquí: filtra eso que tú crees que es una promesa de Dios a la luz del propósito eterno y a la luz de las asignaciones que te han sido dadas para cumplir, para evitar alguna expectativa equivocada respecto a lo que estás esperando. No sé si fui claro. Lo voy a repetir. Todo lo que Dios había prometido en el pasado ya tuvo cumplimiento en Cristo. No falta nada de cumplir. Todo lo que Dios prometió, todo lo que está en las Escrituras, Dios ya lo cumplió en Cristo. Entonces quiere decir que Dios ya no hace promesas. Si tú crees que Dios te ha prometido algo a ti, asegúrate que no sea una expectativa personal de algo que le estás pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios me prometa algo y otra que yo le pida que haga algo. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Noto como que no. Una cosa es que yo te diga: te prometo que voy a hacer esto, y otra cosa es que ustedes me digan: pastor, ¿puede hacer eso? Bueno, déjame ver si lo puedo hacer. Una cosa es la expectativa que yo tengo con respecto a lo que creo que es una promesa de Dios, y otra muy distinta es que Dios me haya hecho una promesa. Pero yo no quiero decir que Dios no pueda hacer una promesa. Solo te doy un consejo para evitar frustraciones, para evitar equivocaciones. Si tú crees que Dios te ha hecho a ti en lo personal una promesa, fíltrala nada más a través de estos dos filtros. Número uno, el propósito eterno, es decir, lo que te prometió, lo que tú crees que te prometió, ¿tiene algo que ver con el propósito eterno? Y dos, fíltralo también a través de las asignaciones que se te han dado para cumplir. Por ejemplo, si Dios te ha dicho que vas a llevar su mensaje a través de las naciones, si Dios te ha dicho eso y te ha dicho: no te preocupes por los gastos, yo voy a proveer, bueno, ahí tienes una promesa. Pero esa es una promesa en relación a ¿qué? ¿A algo que yo pedí o en relación a algo que Dios está demandando de mí? Ahí evitamos frustraciones. Yo conocí un joven, y ojalá no malinterpreten esto, pero era un joven que lo decía no solo para mí, lo hacía público cada vez. Él decía: Dios me dijo que yo me voy a casar con una norteamericana de ojos azules y güerita.
¿Está bien? ¿Cuántos hombres dicen? Me gustaría que Dios me hiciera esa misma promesa a mí. Ahora, a ver, piénsenlo por un momento, me interesa entender esto juntos. ¿Puede Dios hacer una promesa de ese tipo? Bien, aquí están los dos filtros. Número uno, ¿tendrá algo que ver con su propósito eterno? Pues no creo que Dios necesite más morenitos gringos o mexicanos güeros. Pero ahora fíltralo a través de la asignación. Te voy a llevar a que compartas mi evangelio a tales lugares en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Tendría algo de sentido esta promesa? Sí, depende del propósito eterno y de la o las asignaciones que se nos han dado para cumplir en esta tierra. Ahora, que si el prietito feo le está pidiendo al Señor que el día que se case, Señor, el día que yo me case, que sea con una gringa de ojos azules, Señor, 90, 60, 90. Las medidas, ¿verdad? Las dimensiones. Señor, yo te creo. Y luego se levanta diciendo, Dios me prometió que me voy a casar con una gringa. ¿Es eso? ¿Qué ha pasado en el corazón de este muchacho? No voy a hablar hasta que me digan. ¿Qué está pasando en el corazón de ese muchacho? Tiene una falsa expectativa. Y está, según esto, hablando de una promesa que Dios le hizo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque es glorioso para una hija de Dios y para un hijo de Dios. Es algo glorioso dejar de vivir apoyado en promesas para pasar a un estilo de vida de certezas, de convicciones, de seguridad. Desarrollar la confianza y la seguridad de ser herederos de Dios junto a los demás santificados. Necesitamos llegar a un entendimiento a un entendimiento en el que comprendamos lo que se nos ha heredado, que no son cosas, sino derechos y responsabilidades en Cristo, como lo declaró el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versos 1 al 10. Lo leo y con esto concluyo. Así pues nosotros, dice Pablo, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Qué interesante, porque dice, acuérdense, está apelando a una cita del Antiguo Testamento: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, dice Pablo, ahora es el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos. Y cierra estas declaraciones diciendo: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es un heredero. Esa es una persona madura. Esa es una persona que entiende que fue santificada para tener una herencia. No tengo cosas. Pablo podría decir: vivimos como no teniendo nada, pero lo poseemos todo. ¿Hay alguna heredera aquí? ¿Hay algún heredero aquí? ¿Puede alguien levantar la mano derecha y decir: como no teniendo nada? Ahora cierre el puño y diga: pero poseyéndolo todo.
porque he sido llamado a cobrar la herencia que mi Padre me ha dejado. Ya no vivo de promesas, vivo de certezas. La herencia me ha sido entregada en Cristo. ¿Y qué te dejaron? ¿Cuánto te dejaron? Me dejaron la palabra de gracia. Me dejaron la posibilidad de participar en el propósito eterno. Y me dejaron a Cristo. Qué chiste. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eso es todo, mi amada. Eso es todo, mi amado. Somos esa clase de gente que todavía vive en esta tierra, que a veces está entristecida por lo que pasa, pero está siempre gozosa. Somos esa clase de gente que vive como si fuera pobre, pero enriqueciendo a muchos. Y como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Alguien dice amén a esto?